Bien, también. Buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a hablar de vivienda para el bienestar. Vamos a dar los números, los avances. Está con nosotros Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Octavio Romero, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, y está Yabneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del FOBISTE, y Víctor Rubén Guzmán, que es el director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, para hablarnos de las escrituras, de la regularización de más de 200,000 viviendas. Y vamos a iniciar con Iván Escalante, procurador del consumidor, y al cierre de la conferencia, Humanismo Mexicano. Vamos, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, iniciamos. Fina Bien sigue siendo la remesadora mejor posicionada por casi 11 meses en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Recordar que hacemos un ejercicio de envío de $400 en la calculadora que tenemos disponible para todas y para todos en la página de Profeco, y por cada $400 en esta modalidad Finabien nos estaría dando 7,082 pesos con 66 centavos, por lo que le vamos a poner una palomita. Y la que menos da en esta modalidad es RIA Money Transfer con 6,743 pesos con 88 centavos y le vamos a poner un tache. Recordar que pueden darle seguimiento tanto al promedio de comisión como al promedio de tipo de cambio por cada una de las remesadoras para poder calcular cuál es la que más dinero le da por los dólares que envían nuestros paisanos. Adelante, bien. Por la modalidad de envíos en efectivo, el mismo ejercicio, la mejor es Pangea Money Transfer con 7,140 pesos por cada $400, le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es RIA Money Transfer también en esta modalidad, 6,736 pesos con 2 centavos, le vamos a poner un tache. Continuamos ahora con el cumplimiento de las estaciones de servicio en el precio del diésel. La semana pasada reportamos un precio promedio nacional de 27 pesos con 20 centavos. Para esta semana lo tenemos 5 centavos menos, 27 pesos con 15. Y la semana pasada reportábamos un 73.1% de cumplimiento. Ahora tenemos un 75% de cumplimiento de las estaciones que ya venden el diésel en menos de 27 pesos. Aquí está el porcentaje, adelante. Y para que todas y todos tengan la información necesaria, en nuestro mapa virtual disponible tanto en SQR como en la página de internet de la institución, tenemos toda la información de las estaciones de servicio que venden gasolina regular y las estaciones de servicio que venden diésel prácticamente al día. Ahí pueden consultar el precio. En cuanto al cumplimiento del precio de 24 pesos, tenemos un 90% de las estaciones, recordar esto para la gasolina regular, con un precio promedio de 23 pesos con 68 centavos. Adelante. En el seguimiento que hacemos de gasolina, tenemos la que más justo da los precios, esta de Pemex en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, con 23 pesos con 68 centavos, y aquí en cada una de las regiones, en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 2 pesos por litro. Le vamos a poner una palomita. Y están las que todavía, en el caso de la gasolina regular, se siguen volando la barda con los precios, identificando esta Oxogas en Gómez Palacio, Durango, que venden 24 pesos con 99 centavos, con un margen de ganancia de 2 pesos con 76 centavos, y aquí en cada una de las regiones, por lo tanto, les vamos a poner un tache. Continuamos ahora con el seguimiento del precio de nuestra canasta básica PASIC. Recordar, es una canasta de 24 productos que no debe exceder los 910 pesos. Esta es una canasta que alimenta a una familia de 4 integrantes durante una semana. La más barata que encontramos, Chedraui Durango, 777 pesos con 90 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y en el monitoreo identificamos que H-E-B
229.84 en León, Guanajuato, la venden 949 pesos, le vamos a poner un tache. Continuamos con el comparativo de 3 ciudades. Gustavo Amadero, Ciudad de México, la más barata Mega Soriana La Villa, 840,20, palomita. La más cara Walmart Tepeyac, 864,95, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Cuernavaca, Morelos, la más barata Bodega Aurrerá, 38,69 en 822 pesos con 50 centavos, le vamos a poner una palomita. Y la más cara Walmart Domingo 10, 876,40, pero también le vamos a poner palomita. Y en el caso de Hermosillo, Sonora, la más barata Soriana Hiper Vado del Río, 828,80 centavos, le ponemos palomita. Y la más cara Bodega Aurrerá Camino del Seri, aquí sí le vamos a poner un tache porque está en 924 pesos con 40 centavos. Adelante. Bien, aquí estamos dándole seguimiento, como lo hemos estado haciendo semanas anterior. El kilo de jitomate está en 44 pesos con 66 centavos promedio. Y aquí cuánto cuesta en cada una de las regiones. Recordar precios promedio: región centro-norte 41.23, región centro 45.38, 46.11 en el sureste y 44.03 en la región norte. Y en la diapositiva que sigue vamos a dar cuenta cómo sigue disminuyendo el precio del jitomate. Aquí está nuestro precio promedio, pero cabe destacar para todas y para todos, este es el precio promedio del jitomate en centrales de abasto. En la mayoría de los estados hay una central de abasto cercana a un mercado grande, estos mercados que distribuyen a todas las demás tiendas. Entonces, la sugerencia que tenemos para este caso es buscar el jitomate en estos establecimientos. Adelante. Bien, estamos en el tema del Mundial de la Copa del Mundo, vigilancia y asesoría en estadios, aeropuertos y puntos turísticos. Continuamos con la presencia en los 3 estadios sede, 4 aeropuertos internacionales y FanFest, así como brigadas itinerantes en 143 puntos de alto consumo en todo el país para orientar, vigilar y defender los derechos de todas y de todos. Ahí en ese código QR pueden descargar la lista de los 143 puntos que estamos cubriendo en esta temporada de fútbol. Adelante. En la revista del consumidor de la edición especial justamente de Mundial Social tenemos un análisis de 49 modelos de 13 marcas de pantalla LED para que elijan con información. Revisamos calidad de imagen, color y contraste, calidad de audio, información comercial. Aquí algunos de los resultados y en este código pueden descargar la totalidad de la revista del consumidor e incluso irse solamente al estudio de calidad. Finalizamos ahora sí ya con los consejos Profeco de la semana. 1, 9 de cada 10 gasolineras vende el litro de combustible regular en menos de 24 pesos. Localiza el precio justo en nuestro mapa virtual. 2, el precio promedio del jitomate continúa a la baja gracias al acuerdo nacional. Compara y ahorra con el quienes quieren los precios. 3, consulta el estudio de calidad de pantallas LED de nuestro laboratorio. Descarga la revista del consumidor, ve el Mundial Social y toma una decisión informada. Nuestras redes sociales, página de internet, teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Que tengan todos muy buen día. Gracias, Iván. Edna. Buenos días, presidenta. Con su permiso, buenos días a todas y todas. El día de hoy vamos a presentar los avances respecto al programa de vivienda para el bienestar. Pasamos a la primera lámina. Aquí señalar que llevamos un avance muy importante. 274,000 viviendas ya iniciaron el proceso de edificación y destacar que 604,000 ya se contrataron. Porque es importante señalar este dato. Por supuesto, las iniciadas hay que destacarlo en todas las entidades del país, y 604,000 es que ya tenemos el suelo, ya se elaboró proyecto, ya se cuenta con trámites. Entonces eso refleja un avance muy importante. Ese 33% se refiere a las viviendas que ya se contrataron por parte de Infonavit, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, y que está en condiciones de iniciar obra en cualquier momento, pero las que ya… Ahí es 274,000 viviendas en construcción, no construidas sino en construcción. Sí. Y del resto contratadas. ¿Y esto qué significa? 2.1 millones de personas que están siendo beneficiadas por el programa. Adelante, por favor.
Aquí representamos cómo vamos en cada una de las entidades respecto a este total de viviendas contratadas. Ha dependido mucho también de la posibilidad de que gobiernos estatales y municipales se sumen al programa con aportación de reserva territorial. Destacan los casos de Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, donde vamos bien en cuanto a esta reserva territorial. Y en las otras, digamos en las más bajas, lo que destaca es la dificultad justamente de obtener esta reserva territorial, pero vamos avanzando. Adelante, por favor. Aquí, en cuanto a mejoramiento de vivienda, si recuerdan, un componente del programa de vivienda para el bienestar es la 1.800.000 viviendas nuevas, luego 1.800.000 apoyos o créditos para mejoramiento. Aquí se ha avanzado muchísimo, ya mis compañeros de Infonavit y de Foviste darán el desglose de estas cifras, de Conavit también, de 570.000 créditos o apoyos. Destaca en el caso de Conavit 100.000 apoyos que se dieron en el oriente del Estado de México. También entonces 32.2% de avance. Adelante. Un tercer componente del programa de vivienda para el bienestar es la certeza jurídica. Se distribuye entre el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que son las escrituras de los lotes, y otro componente que seguramente nos va a permitir incrementar la meta de Infonavit y Foviste, que también están haciendo entrega de escrituras, 293.000. Llevamos, esto se acerca al 30% de avance de la meta total de 1 millón de escrituras. Adelante. Y este otro componente, el cuarto componente, que significa el mejorar las condiciones crediticias de Infonavit y de Foviste, que ya rebasamos el 5.1 millón de créditos de personas que han mejorado su crédito. Adelante. Y algo que destaca en este periodo de la última mañanera a la fecha es un logro muy importante que fue la aprobación de las modificaciones a la ley de vivienda. La presidenta presentó la iniciativa el 10 de marzo y sí quisiera aprovechar, presidente, este espacio porque ¿qué significa esta modificación a la ley de vivienda? Y es hacer congruente el concepto de vivienda adecuada que ya establece el artículo 4 constitucional con los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo los 7 componentes que declara las Naciones Unidas. Y ¿por qué lo quería destacar? Porque es así como se está haciendo el programa de vivienda para el bienestar, de accesibilidad, de adecuación cultural, asequibilidad, que tiene que ver justamente con que las familias no paguen más del 30% de su ingreso, disponibilidad de servicios, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación. Entonces, todos estos componentes hoy se reconocen en la ley de vivienda y es el derecho a la vivienda adecuada y no se señala la vivienda digna y decorosa. Entonces, la ley no establecía exactamente a qué se referían. Y el otro elemento que se incorporó a la nueva ley de vivienda, ya publicada el 24 de abril, es el que ya Infonavit y Foviste tienen la capacidad plena para construir vivienda, para producir y también para adquirir, construir, arrendar y urbanizar suelo. Adelante. Si me permite, presenta un muy breve video que la verdad está muy bonito y que resume lo que han hecho todos mis compañeros y compañeras. Gracias. El programa de vivienda para el bienestar sigue transformando vidas en todo México. Hoy avanzamos en la construcción de vivienda para que más familias puedan acceder a un hogar seguro y bien ubicado. Tu sueño dorado, ¿verdad? Desde el año pasado que veía las mañaneras y que me dijiste que van a dar unas casas, ¿dónde? Y a buscarle. Muy bien construido porque se ve afuera
las columnas, la construcción, todo el material de primera calidad se ve. Siempre estuvimos viendo sus mañaneras y teníamos la esperanza de que fuéramos parte de este apoyo. Muchas gracias a la presidenta y a todo su gabinete. Una felicidad enorme ya tener mi casa, importantísimo para nosotros los trabajadores contar con este tipo de programas. Que confíen en el Infonavit, que sean puntuales en sus pagos, que cumplan con sus pagos, con sus obligaciones. Presidenta, muchísimas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Este programa pues, nos beneficia a muchos mexicanos. Además, estamos brindando tranquilidad a millones de familias mediante el mejoramiento de las condiciones de sus créditos. Señora Guadalupe, su estado de cuenta está en ceros. Entonces yo lloré de emoción, le dije a mis hijos que me abrazaran, hijos, abrácenme porque ya no debo mi crédito Foviste, mi crédito está en ceros. Y seguimos fortaleciendo el patrimonio familiar con la entrega de escrituras, documentos de certeza jurídica y apoyos para mejorar y ampliar las viviendas. Nos entregaron las escrituras que tenemos más de 40 años esperando este momento, gracias a la presidenta. Que tengan paciencia, la presidenta pues está cumpliendo todo lo que ella ha prometido. Con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos haciendo del derecho a la vivienda una realidad para millones de mexicanos y mexicanas. Gracias, Brenda. ¿Quién va? Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta, mostrando los avances del compromiso 49, escrituración masivo de viviendas, hemos entregado 36.123 escrituras a familias. El total que tenemos hasta este momento son 39.673 escrituras en todo el país. Es importante que entendamos la parte jurídica del suelo. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable es el organismo de gobierno de México que tiene facultades para regularizar cualquier tipo de suelo mientras este sea factible y que haya un asentamiento humano. Adelante, por favor. Tenemos en proceso este compromiso del millón de escrituras. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable tiene el compromiso de 700,000 familias para beneficiar. Tenemos en proceso en catastros y en registros públicos con las notarías 117,442 lotes, pero son igual número de familias que tenemos en todo el país. Hay un número importante y hay que decirlo y quiero enfatizarlo, si me lo permite la presidenta, para el Estado de México y particularmente el oriente del Estado de México por el nivel de irregularidad con el que cuenta. Obviamente ustedes se van a dar cuenta en el mapa que es el Estado de México tiene 13.286, que es el que tiene más a nivel nacional, y ahorita vamos a ver el suelo que se está incorporando al instituto para llevar a cabo la desmancomunación a favor de las familias. Adelante, por favor. Esta lámina, Presidenta, y para todas y todos, es muy importante presentarla. 557.980 familias de diferentes vías jurídicas estamos desincorporando. En su gran mayoría son de tierra social, tierra ejidal o comunal, pero también por instrucción de la Presidenta hemos incorporado suelo al Instituto Nacional del Suelo Sustentable del extinto Ferrocarriles Nacionales de México. Hay muchas familias que están en la irregularidad y estamos incorporándolas en procesos efectivos a favor de las familias. Si tomamos en consideración la meta programada para el INSUS en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum, en este momento tenemos 715,000 familias en procesos y en vías de regularización, más 15,000 más que la meta programada en el primer año y medio de la administración de la Presidenta de la República. Y por último, un dato que a pesar de que no venga en la lámina, considero prudente compartírselos. El 63.4% de las acciones de regularización del INSUS están a nombre de las madres de familia. Estamos focalizándolas de tal manera que tenemos una deuda histórica con las madres de familia, con las mujeres madres de familia, y estamos poniéndoles nombre, visualizándolas con la finalidad no solamente que se conviertan en dueñas del patrimonio familiar, sino que también sean sujetas de crédito y que puedan apalancar y poder emprender un negocio. ¿Sería cuánto, Presidente? Gracias. Rodrigo, ¿ya también? Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bueno, la meta de la CONAVI son 500,000 viviendas nuevas y 300,000 mejoramientos. La que sigue, por favor. Como vamos en el 2025, iniciamos la construcción de 82,000 viviendas y entregamos apoyos para mejoramiento de vivienda de 114,000.
Para el 2026 tenemos una meta de 73,000 viviendas nuevas y 36,000 mejoramientos. La que sigue, por favor. En el 2025 arrancamos 214 predios para el desarrollo de las viviendas, son 971 hectáreas y las 82,497 viviendas en proceso de obra. Realizamos 154 asambleas y sorteos para consolidar el padrón en 147 municipios de 30 entidades del país. La que sigue, por favor. Para este periodo 2026, que ya sumamos otros 138 predios para que suman 560 hectáreas, que son 73,490 viviendas, están en este proceso, en contratos en proceso de obra, están en contratos con trabajos preliminares y en procesos de contratación y elaboración de proyectos. 73,000 viviendas deben estar ya en proceso de obra en el mes de julio. La que sigue, por favor. Aquí presentamos una tabla de cómo vamos en cada uno de los estados, del número de viviendas que estamos construyendo o en proceso de arrancar la obra, en 352 predios para el desarrollo de las viviendas, de 1,531 hectáreas que suman 155,987 viviendas. Este año 2026 pretendemos entregar de las 82,000 viviendas que iniciamos el año pasado, 50,000 viviendas para el fin de año, Presidenta. La que sigue, por favor. Bueno, aquí presentamos algunas imágenes de los avances que traemos. Este es el proyecto con el que iniciamos el programa allá en Los Cabos, ya está totalmente terminada. Es para la reubicación de 704 familias que habitan el río seco de ahí de Los Cabos. La que sigue, por favor. Aquí estamos en el de Sonora, que es el de Cajeme. Son 302 viviendas que ya están totalmente terminadas. La que sigue, por favor. Aquí estamos en el predio de Ixcuintla, son 122 viviendas allá en Nayarit. Estamos trabajando ya en el avance de obra. La que sigue, por favor. Aquí estamos en Michoacán, en Yurecuaro, 448 viviendas en proceso de construcción. La que sigue, por favor. Estamos aquí en Hidalgo, en Destic, allí en San Miguel Tlaxiaca, estamos construyendo 2,500 viviendas y hay un avance muy importante para terminar este año esta obra. La que sigue, por favor. Aquí estamos en el predio de Signova, en San Agustín Tlaxiaca, 1,410 viviendas, ya un avance muy importante. La que sigue, por favor. Aquí estamos en Peña de Bernal, en Querétaro, es un programa de vivienda muy interesante que desarrolló un arquitecto que se llama Claudio Ríos, muy interesante, 148 viviendas. Y aquí en Puebla, en San José, Chiapa, 1,160 viviendas. La que sigue, por favor. En Morelos, en Cuautla, 512 viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, esas muestras que dimos es cómo van los avances de obras, obviamente sería mucho presentar. Aquí estamos con el portal ciudadano para todo el tema de la comunicación, para la atención a la gente de la información, están los teléfonos, las redes y para las quejas que se tienen para el tema de las denuncias de la CONAVI. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la presidenta, voy a presentar los informes del FOBISTE. Adelante. En relación al avance en el programa de crédito, llevamos casi el 40% de avance y quiero destacar aquí que nuestro programa de crédito incluye el programa FOBISTE Mujeres, que es un crédito para las servidoras públicas, para las pensionadas, permite que las mujeres, nuestras compañeras, accedan al derecho humano, a la vivienda adecuada y tiene una tasa preferencial del 2 al 3.5%, por eso estamos promoviendo para que las servidoras públicas y pensionadas accedan a este crédito. El monto promedio que estamos otorgando es de 1,156,000 pesos. Adelante.
También queremos informar a las y los acreditados que a partir del 1 de julio vamos a tener un nuevo estado de cuenta. Se trata de simplificar para mejorar la administración y la gestión del crédito. Va a ser muy fácil identificar el monto prestado, pagado, el saldo actual, fortalece la educación financiera y el acompañamiento del FOBISTE a la derechohabiencia y a las personas acreditadas. Se puede descargar desde el portal electrónico y aquí queremos presentar en la siguiente este nuevo estado de cuenta. El pasado era muy complicado de entender y ahora simplificamos con el resumen del crédito cuánto me prestaron, cuánto he pagado y cuánto debo. Y también vendrá un apartado si hay alguna diferencia en la obligación de pago, nos podemos poner al corriente ese mismo mes o en la siguiente quincena a través de las ventanillas de banco o también de las sucursales de Finabien. Adelante. En relación a la solución de créditos deteriorados e impagables, como ya se informó, llevamos un avance de 284,000 personas acreditadas y sus familias beneficiadas con condonaciones, quitas, descuentos, y quiero informarles que estamos listos para aplicar la reestructura de UMA a pesos, que es ya esta tercera etapa. Los beneficios que tendrán las personas acreditadas es que no habrá actualización de la UMA cada año. Se congelan los créditos, habrá un pago fijo en pesos durante el plazo restante que les quede del contrato, una tasa de interés fija del 9% y todas las personas que ocupen una quita independientemente del monto que se necesite, la tendrán. Así es una reestructura inédita en el Fondo de la Vivienda porque los créditos se congelan, pero sobre todo porque ya estarán en pesos. Y aquí es muy importante compartirles, la siguiente por favor. La siguiente, compartirles que a todas las personas que sean beneficiarias de esta reestructura es muy importante que ya actualicen sus datos, llegará una notificación a su correo, a su WhatsApp o también por SMS para que les expliquemos de qué va esta reestructura, pero también para que se acepten las nuevas condiciones. ¿De qué se trata esta reestructura de UMAS a pesos? De hacer los créditos pagables y que nunca más en el FOBISTE haya créditos injustos. Adelante. Como saben, FOBISTE vuelve a construir. La vivienda adecuada es una prioridad y vamos a construir 100,000 viviendas. Ya estamos listas y listos para el 1 de julio colocar la primera piedra en Puebla y aquí hemos echado mano de suelo donado, suelo privado, suelo que nos proporciona el ISSSTE y también la reserva territorial del FOBISTE. Vamos a arrancar este programa de vivienda en Villaverde, en Puebla, que es un predio recuperado gracias al apoyo del gobernador porque estaba invadido, es de propiedad del FOBISTE y ahí iniciaremos con 512 viviendas. Compartirles que se trata del programa también Vivienda para el Bienestar, se construirán departamentos y casas de 60 metros cuadrados y los proyectos podrán contar con equipamiento de abasto, salud y esparcimiento como son las tiendas Superiste, consultorio médico del ISSSTE y áreas comunitarias y recreativas. Por último, informar que en el marco del Plan Michoacán, 6,060 personas derechohabientes con crédito FOBISTE están siendo beneficiados con el programa de justicia social de condonaciones, quitas, congelamientos y descuentos con un impacto de 991.9 millones de pesos. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta, con permiso. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Informaré acerca del avance del Infonavit. Comenzaríamos con los créditos impagables que encontramos al inicio de esta administración y sumaban 4,856,000. Estos créditos impagables tenían la característica de que aunque la gente pagara sus intereses y su capital, seguían subiendo. La presidenta nos instruyó que reestructuráramos todos estos créditos en beneficio de la gente y al reestructurarlos, 457,000 resultaron con saldo cero. Prácticamente la gente ya no paga ni un centavo de estos 457,000 y
con reducción en su monto, en pagos fijos, tasas de interés a la baja, 4.400.000 más o menos. Entonces, de 4.856.000 desaparecen 457 y nos quedan 4.400, pero ya en condiciones de justicia, de poder pagar tasas de interés bajas y mensualidades. La que sigue, por favor. Le dimos seguimiento a este programa durante la reestructuración, lo hicimos en 3 partes. La primera parte fueron 650.000 créditos beneficiados. De estos, nada más quedaron 586.000, porque los otros se pagaron en su totalidad. Pero lo que quiero mencionar es esta parte, que es la interesante. Antes de la reestructuración, antes de recibir los beneficios, en noviembre del 24, estos créditos, los 650.000, pagaban 215 millones de pesos. A partir del beneficio, a partir de noviembre y diciembre, se incrementó el ingreso al Infonavit. La gente paga más porque tiene mejores condiciones de pago. Entonces pasamos de 215 a 318.000, a pesar de que el número de créditos se redujo de 650 a 586. El otro grupo, la que sigue por favor, eran casi 700.000, quedaron nada más 631.000 porque los otros se pagaron, y lo mismo, este era el comportamiento de pago. En promedio, hasta antes del beneficio, eran 129 millones de pesos, y a partir del beneficio se incrementó el pago de los derechohabientes a 207.000, a pesar que son menos los créditos en este momento. Y finalmente, el último grupo, la que sigue, de 3.5 millones de créditos beneficiados, 300.000 prácticamente se beneficiaron con la quita total, quedan 3.2, y aquí está el comportamiento del pago. Antes del beneficio, 1.971 millones, después del beneficio, 2.212. Esto quiere decir que la gente, no importa que su ingreso sea el más bajo, la gente paga, siempre y cuando tenga condiciones de pago. Bueno, pues esta reestructura quedó lista a partir del 31 de diciembre del año pasado, y prácticamente todos los que tenían créditos impagables hoy pueden pagar y quedarse con su vivienda. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los créditos de Mejoravit, mejorar la vivienda, para ampliarla, mejorarla. La meta que teníamos para este año eran 132.000. El año pasado colocamos 105.000. Hoy, al mes de junio, llevamos casi 150.000. Por lo tanto, estimamos que la meta de este año sean 408.000, muy por encima de las que colocamos el año pasado. Van muy bien estos créditos de mejora de vivienda. La que sigue, por favor. Y ahora sí ya entramos a la vivienda de bienestar, proyectos de vivienda contratados y por contratar. Decirles que al 14 de junio del 2026 tenemos contratadas ya 460.000 viviendas, 303.000 las contratamos el año pasado, llevamos 156.000 en este año y nos restan contratar 251.000 para fines de este año, para llegar a 700.000 viviendas al 31 de diciembre, de un total de 1.200.000 viviendas como meta. La que sigue, por favor. Estas 460.000 viviendas que están contratadas, ya tenemos en construcción 191.000 viviendas. Estas ya están haciendo y ya se hicieron muchas. Entre junio y julio vamos a iniciar obra en 140.000 y agosto, septiembre 128.000. De manera que estas 460.000 en septiembre, máximo en septiembre de este año, ya iniciarían construcción. Y la meta, repito, para este año son 700.000 viviendas contratadas. La que sigue, por favor. Bueno, hemos colocado
Entre los derechohabientes, 23.281 viviendas en 21 estados, 53 municipios y en 91 desarrollos. El 48% de quienes adquieren esta vivienda son hombres, 52% son mujeres, y esto es muy interesante porque el 90% de los que están comprando estas viviendas ganan de 1.5 a un salario mínimo, son los que menos ganan, y el 10% de 1.5 a 2 salarios mínimos. El rango de edades de quienes adquieren esta vivienda, miren qué interesante, 39% son jóvenes entre 18 y 29 años, adultos jóvenes entre 30 y 39, el 36%. Estos dos grupos hacen el 75% de las viviendas adquiridas y mayores de 40 años el 25%. La que sigue, por favor. Aquí algunos ejemplos de las viviendas, de los desarrollos que ya colocamos al 100%. Son algunos nada más, algunas fotos. Esto está en Playa del Carmen, todo esto está colocado entre los derechohabientes. La que sigue, esto en Durango, todo está colocado entre los derechohabientes. La que sigue, en Benito Juárez, Quintana Roo, todo, las 384 viviendas. La que sigue, en Tuxtla Gutiérrez, todo está colocado. La que sigue, también en Tuxtla, todas están ya colocadas. En Salina Cruz, lo mismo. La que sigue, en Colima, todas están colocadas. La que sigue, en San José Iturbide, en Guanajuato, también. La que sigue, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, también. En Pesquería, Nuevo León, también, todas colocadas. En Guadalupe, Zacatecas, lo mismo. Y bueno, ¿cuántos desarrollos con entrega de vivienda tenemos al día de hoy? 91. De esos 91, 32 ya están todas las viviendas colocadas. Estamos entregando en 59 desarrollos y en este mes de junio vamos a abrir 11 desarrollos en Edomex, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Sonora, y en julio otros 11 desarrollos en estos estados. Entonces se va a incrementar poco a poco la entrega de viviendas en las próximas semanas y meses. La que sigue, por favor. Y finalmente, ¿cómo se adquiere una vivienda para el bienestar? La presidenta de la República nos instruyó que simplificáramos los trámites. Antes era verdaderamente difícil que se le otorgara un crédito a los derechohabientes porque habían más de 25 requisitos y además no solamente eso, sino que se condicionaba el crédito al buró de crédito. Había que consultar el buró de crédito y si algún derechohabiente no pagaba su recibo telefónico o no pagaba la letra de su motocicleta, se le castigaba y se le bajaba el crédito. De por sí no alcanzaba ese crédito. Quitamos todos los requisitos. No hay ningún requisito al día de hoy, lo único son condiciones. Que tengan una antigüedad de 6 meses en su trabajo, cotizando, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos y que no tengan crédito hipotecario, es decir, que no tengan vivienda. De manera que ya no hay requisitos, hoy estamos entregando vivienda inclusive a jóvenes que tienen 18 años y que ya tienen 6 meses trabajando, ya tienen derecho al monto necesario para adquirir una de estas viviendas que estamos construyendo. Creo que son todas, ¿verdad? Es cuanto, Presidenta. Gracias, Octavio. Listo. Bueno, algunos números de resumen. La meta es 1.8 millones de viviendas para el bienestar. Están en construcción 274,000 viviendas. Están ya contratadas, quiere decir que ya tienen suelo, hay contrato y muy pronto van a iniciar construcción. 604,000 contratadas, de las cuales 274,000 ya están en construcción.
y son 24,500 que ya están entregadas. Entonces, vamos muy bien y como además de los poco más de 5 millones de créditos ajustados, 500,000 que dejaron o que ya no deben porque ya habían pagado lo suficiente, y el resto una disminución muy sustantiva en sus deudas. Y esto significa que estamos atendiendo a 7 millones de familias con el programa de Vivienda para el Bienestar. Bueno, vamos a las preguntas. A ver acá el compañero. Muchas gracias, Juan Manuel de Infopolitano. Buenos días, presidenta. Buenos días para todas, para todos. Para preguntarle qué implica para el Gobierno de México esta construcción que ya están en marcha, estas viviendas. Entiendo que, bueno, mencionaba que son los más jóvenes, algunos el 30%, que pues en muchos años, en muchas ocasiones no tenían acceso a este tipo de derechos, ¿no? ¿Qué implica para el Gobierno de México y sobre todo pues para el pueblo, ¿no?, de México? Para nosotros, a diferencia del periodo neoliberal, hay derechos del pueblo de México que constituyen lo que llamamos un estado de bienestar. El acceso a la educación es un derecho, desde el preescolar o incluso desde el nivel inicial hasta la universidad. Y el Estado debe de dar las condiciones para que esto sea posible. El acceso a la salud es un derecho gratuito y también es un derecho el acceso a la vivienda a precios justos. Nunca en la historia se había hecho un programa para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, nunca. Es la primera vez en la historia de México que hacemos un programa para el que menos tiene, para el que tiene menos ingresos, y son 1.8 millones de viviendas. Eso quiere decir que la vivienda se hace accesible. Cuando fuimos a Hidalgo a unas viviendas que estaban construyendo, le pregunté a los trabajadores que estaban construyendo si tenían vivienda propia, dijeron algunos no, algunos sí. ¿Y no les gustaría que esta vivienda también pudieran ustedes tener acceso? Pues claro que sí. Entonces, hoy la vivienda es accesible para el trabajador de la construcción, para mujeres que ganan un salario mínimo y que pagaban rentas muy altas, cuya familia vivía en un cuarto, lo hemos visto aquí, y que hoy tienen acceso a una vivienda de 60 metros cuadrados. Entonces, es el acceso a la vivienda como un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Y además, este programa está ayudando mucho a la economía, porque se tiene estimado que un departamento, una vivienda, implica más o menos de 3 a 4 trabajadores de la construcción que las construyen. Entonces, si hay 274,000 en construcción, pues hay que multiplicar por 3 o por 4 y te da el número de empleos que representa la construcción de esa vivienda. Había una gráfica, me la mandó Jorge Mendoza, a ver si te la manda, de vivienda, de cómo se incrementa la vivienda, a ver si la tienes por ahí, si no mañana la pasamos. Pero impulsa mucho la economía, la industria de la construcción pues es un motor de la economía. Y en este caso la vivienda pues ha representado un motor para la economía de México. Gracias, presidenta. Nada más para precisar, el cambio de las sumas a pesos, ¿para quiénes van a ser beneficiados? ¿Todos los créditos o si nos podrían precisar ese detalle? Sí, la idea es que digamos en la tasa de interés que pagan ya venga contemplado si son UMAS, si son… Y entonces que ya se sepa exactamente en pesos cuánto debes. Porque, a ver, debes 20 UMAS y la gente se pregunta, bueno, ¿cuánto es una UMA?
y cada año aumenta la UMA. Entonces es mejor que esté en pesos y que en la tasa ya esté contemplado pues lo que implicaría eso. Entonces todos serían beneficiados. Gracias, presidenta. Y en otro tema del Estado de México, recientemente fuimos a la zona arqueológica de Teotihuacán, ahí hubo un recorrido, se presentaron mejoras por cerca de 37 millones de pesos en los accesos, en la seguridad, pero lo que más nos llamó la atención fue la reapertura del museo llamado Grandeza de Teotihuacán, que por 20 años estuvo cerrado al público y que hoy pues tiene una muestra pues prácticamente impresionante. Vimos una pieza auténtica del llamado juego de pelota pues, con la fiebre del Mundial, y también vimos una pelota que también la pueden manipular, es una réplica para que la gente conozca el peso, más o menos que tenga una idea de cómo se practicaba esto, ¿no? Queríamos preguntarle su opinión y sobre todo también pues con la fiebre del Mundial, si esperan que este tipo de atractivos llegue a más turismo, y pues no solamente extranjeros, sino también que se abra, ¿no?, al turismo nacional, que pues también es parte de nuestra cultura, ¿no? Quedó muy bonito Teotihuacán, la verdad lo he visto solo en fotografías, no he podido ir. En imágenes, a ver si Claudia también te manda algunas imágenes. Se cambió la señalización completa, hay sombras también en el camino y algunas otras características, además de la restauración propia de Teotihuacán o Teotihuacán, y el museo, en efecto, que tenía 20 años cerrado. Se sigue trabajando en la rehabilitación, la restauración y la mejora para el visitante de distintos sitios arqueológicos. El presidente López Obrador hizo principalmente todos los sitios mayas vinculados con el Tren Maya, todos ellos ya están terminados también. Los famosos centros de atención a visitantes, los CATVIS, ya están en todo el sur-sureste del país, y seguimos trabajando para mejorar la atención a visitantes. Y Teotihuacán quedó muy, muy bien, la verdad. También, a ver si vamos esta semana, se abrió aquí atrás, hago así porque se abrió aquí atrás, el Museo Textil, de arte textil, ¿no? De arte textil, de los textiles mexicanos, de los pueblos originarios, que también quedó muy, muy hermoso. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver. Miren cómo creció. Viviendas en proceso de construcción por clase. Economía popular. Y hay que decir que en el 2017 fueron todas estas viviendas que muchas de ellas quedaron abandonadas, que todavía nos falta presentar esa parte. Pero miren nada más cómo creció. Yo creo que ustedes no habían visto esa gráfica, ¿verdad? Fíjense cómo creció del 2025 a el salto que da en 2026. Gracias. A ver si te pasan unas fotos, yo todavía soy del año de la canica, de algunas imágenes de Teotihuacán. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, compañero. Buenos días, Néstor Jiménez de La Jornada. Presidenta, este fin de semana los integrantes de la CENTE pues determinaron que van a continuar con las movilizaciones con el plantón y amenazan que van a expandirlas a otras partes del país. Incluso hoy está previsto que van a realizar también protestas en las casetas, al menos aquí en la entrada de la Ciudad de México. ¿Cuál será la postura del gobierno ante pues esta ampliación de las protestas y si hay alguna otra forma de solucionar pues este conflicto? Ya lo informarán Educación y Gobernación. ¿Está previsto alguna nueva reunión con Gobernación? No, por lo pronto no. ¿No se buscará de parte Por del lo gobierno? pronto no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados. Pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información. También, Presidenta, preguntarle, este fin de semana, ayer, se
anunció pues un acuerdo ya entre Estados Unidos, un pacto también con Irán que perfila pues concluir esta guerra. ¿Qué implicaciones tiene para la economía mundial, para México sobre todo? Pues qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos, llegó a estar a más de 100, $80, perdón, $80 el barril, llegó a estar a más de 100. Entonces, ayuda porque en este momento estamos incentivando el precio, o más bien apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS. Entonces, pues va a ayudar a que se restablezca los ingresos federales y es una buena noticia para el mundo. ¿Será un respiro para la economía desde los países hasta la economía personal? Pero hay países que ya no solo era un problema de precio alto del petróleo, sino de acceso, de abasto. Entonces, al abrirse el estrecho de Hormuz, pues nuevamente hay la posibilidad de acceder al petróleo, principalmente para los países asiáticos y también para Europa. Finalmente, Presidenta, preguntarle, este viernes hubo una reunión en la Embajada de Estados Unidos con integrantes de la Cancillería, conocer cuáles son los acuerdos que se alcanzaron en esta reunión. Se anunció avances sobre todo en el tema de seguridad, pero conocer un poco más a detalle qué se dialogó, qué se acordó. Es el seguimiento al entendimiento que tuvimos hace ya más de 6 meses con el gobierno de Estados Unidos y están revisando los acuerdos. No hay un boletín que sacó Relaciones Exteriores, pero es parte de los acuerdos que se venían tomando desde el entendimiento. Es decir, no hay algo especial muy novedoso, sino sencillamente los resultados que está dando la coordinación y la colaboración. Muchas gracias. Gracias. Vamos por acá. A ver, vamos atrás. A ver, ¿quién más? Ya le he dado mucho a los mismos la palabra. A ver, hasta mero atrás, en la última fila. Buenos días, Presidenta. Fernando Merino, del periódico El Financiero. Insistirle un poco en lo que preguntaba mi compañero anteriormente sobre el tema de la CENTE. Ellos acuerdan mantener esta huelga, este plantón. ¿Usted, pues, qué llamado haría en este caso para que ya pueda, por ejemplo, quitarse, por ejemplo, las casas de campaña de las calles y no afectar a los comerciantes que pues ya están bastante molestos y alertan que el mundial… Disminuyó bastante la presencia en algunos lugares y ya la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación pueden dar más información. Pero ya no les preocupa, digamos, ese tema del plantón aquí en el Zócalo. El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció, incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Entonces ya, ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos en agosto a la consulta escuela por escuela de qué cambios debe tener el UCICAM, qué es lo que proponen los maestros, qué piensan directamente las maestras y los maestros de todo el país. Entonces estos son los planteamientos y ya ahora pues nada más las mesas que se llaman tripartitas entre la representación sindical, que es muy importante, la representación sindical, ahí donde hay representación sindical, el Gobierno de México y el Estado, la Secretaría de Educación y, si es necesario, la Secretaría de Gobernación, pero ya en los estados de la República. Entonces, pues ya pueden dar más información el Secretario de Educación y la Secretaría de Gobernación.
¿Habrá apoyos quizá para los comerciantes que denuncian pérdidas millonarias ya a 15 días de que inició este plantón en las calles aledañas al Zócalo? Ahí pueden dialogar con la Secretaría de Gobernación. El FanFest está abierto, ha estado abierto todos estos días y pues hay varias calles que también ya se abrieron. Entonces la Secretaría de Gobernación puede estar ahí hablando con los comerciantes. Los conoce bien porque ella fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, entonces conoce muy bien a los comerciantes del centro histórico y junto con la jefa de gobierno pueden dialogar con ellos. Bien, y ya para terminar, Presidenta, ya son 58 días que la Secretaría de las Mujeres, 59 me parece, no tiene titular. ¿Para cuándo usted estaría designando a la persona? Está encargada de la Secretaría Ingrid Gómez, ella es subsecretaria. Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno. Ella está definiendo las fechas y mientras tanto se sigue desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas. No hay, es decir, siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los centros libres, la cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y Laura Itzel, en el momento en que se pueda incorporar, pues ya se incorpora como secretaria de las Mujeres. De acuerdo, gracias, Presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver el compañero. Sí. ¿Cómo está, Presidenta? Buenos días. Javier Tobar, de la AFP. Queríamos consultarle un poco sobre el TEMEC. Comienza esta nueva jornada de negociaciones en Estados Unidos. ¿Qué sería para usted un acuerdo exitoso? El arancel cero parece ya descartado. ¿Qué sería usted, en su visión, un acuerdo exitoso de este libre comercio? Bueno, primero el sostenimiento del tratado, ¿no? Que los tres países, creo que estamos de acuerdo en ello, porque ha beneficiado a los tres países. Estados Unidos le interesa que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que más productos, es decir, que toda la cadena de valor relacionada, por ejemplo, con un vehículo, se produzca más en la región, que no vengan de otras regiones. Ellos insisten mucho en que se fabrique en Estados Unidos. Obviamente nosotros decimos pues que no solo sea Estados Unidos, sino que sea la región, justamente por eso es un tratado de libre comercio. Pero no quisiera adelantar mucho, estos 4 días van a ser muy importantes. Ahí en Washington está ya Marcelo Ebrard y todo el equipo, está Roberto Laceri, que ya fue aceptado como embajador de México en Estados Unidos, pero que esta semana todavía no va como embajador, sino como representante del Gobierno de México. Está Julio Verdegué, que también se incorporó al equipo, y Altagracia Gómez va como asesora también en estas negociaciones, además de todo el equipo de Marcelo Ebrard. Entonces están allá estos 4 días y pues ya podemos dar un poco más de información. El objetivo para nosotros pues es que se sostenga el tratado, que creemos que en eso no va a haber problema, y que los aranceles que hoy tenemos de acero, aluminio y vehículos pues obviamente puedan disminuir. Sí, incluso quería preguntarle, porque tanto México como Canadá han expresado su intención de que este tratado se firme por 16 años. ¿Y es así o lo mantiene usted esta postura en un momento en que estamos negociando con el presidente Trump, que tiene esta postura más proteccionista? ¿No consideraría usted tal vez un tratado más corto y luego negociar uno con un gobierno más abierto? El tratado es ley. O sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acabe. Lo que estaba planteado es, o lo que está planteado es una revisión. ¿Por qué es ley? Porque lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso o el Senado mexicano, y en Canadá también. Entonces, en el propio tratado, no es que estemos renegociando el tratado y que podamos decir, bueno, pues ahora es tanto tiempo,
o no. Eso ya está definido en el tratado que se firmó en su momento. Entonces, más bien son las nuevas condiciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos en esta visión, como tú bien dices, más proteccionista. Entonces, no es que a ver qué se nos ocurre, sino en el marco de lo que existe, qué es lo que viene hacia adelante. Y vamos a estar informando de manera permanente. A los 3 países nos conviene el tratado. No es cierto, el primer tratado tenía sus problemas para Estados Unidos. Este segundo tratado fue firmado por el propio presidente Trump, se logró en el primer periodo del presidente Trump y hay una serie de condicionantes muy distintas al primer tratado. Y ahora nosotros tenemos una buena posición respecto al mundo entero, pero en particular hay 2 tipos de aranceles que están en un acuerdo que firmó el presidente Trump, que es el 232, que tiene que ver con aranceles a acero, aluminio y a vehículos. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial. Pero ya vamos a ver cómo se dan las condiciones. ¿Está prevista alguna llamada, reunión entre usted y el presidente Trump para abordar este tema? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí, por supuesto. Muchas gracias, presidenta. Finalmente, un comentario sobre cómo se ha desarrollado el Mundial en México, cómo lo ha visto usted desde que se inauguró hasta la fecha en las distintas sedes. No, pues la gente está feliz, requete feliz. Primero el triunfo de la selección. El que la gente pueda ver el partido o los partidos de manera gratuita, porque para eso se colocaron en todo el país y particularmente en las 3 sedes mundialistas distintos lugares para poderlo ver de manera gratuita. Aquel que no tiene la posibilidad de acceder a todos los partidos porque no puede pagar, antes eran en televisión abierta, ahora ya no. Entonces, quien no pueda pagar lo puede ver de manera gratuita, pues eso ayuda muchísimo. Segundo, la inauguración y el triunfo de la selección pues ha dado mucho ánimo al pueblo, a la gente en general, a todas y todos los mexicanos. Y hay pues mucho ambiente del Mundial, el Zócalo. Bueno, el primer día estuvo cerca de 100,000 personas. Hoy vino Clara al gabinete, ella calcula que fueron 500,000 personas nada más en la Ciudad de México, en todas las sedes en donde se vio la inauguración. Y bueno, ahí está el Zócalo. Bien. Déjale la imagen. Y hay mucho ambiente, mucha alegría. Los visitantes, como siempre en México, son bien recibidos, recibidas. Entonces, muy bien, la verdad, excelente. ¿El próximo juego lo ve también 10, en público con la gente? ¿El próximo juego también lo va a ver con la gente? Bueno, es en la noche. Es a las 8, ¿no? ¿A las 7? Es en Guadalajara, en Zapopan, ¿no? En Jalisco. El miércoles es, ¿no? O el jueves. El jueves. El miércoles hay juego aquí en el Ciudad de México, en el Azteca. El miércoles en la noche. Y el jueves es en Jalisco. Y luego regresa la selección para acá, ¿no? El 24. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos. Todavía no tengo definido. Sorpresa. A ver aquí. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Hay algunos que señalan que el fútbol es el reflejo de la sociedad. No sé si usted lo ve así, pero suponiendo, sin conceder, el tema de los naturalizados para mí es irrelevante, ¿no? Julián Quiñones, un colombiano de nacimiento, pero más mexicano o tan mexicano como nosotros, mete el primer gol de la selección y creo que nos deja en una oportunidad de dialogar sobre
el racismo, el clasismo, todo lo que debería desterrarse de nuestra sociedad, ¿no? Un mexicano de raza negra en un país en el que los afromexicanos han estado olvidados. Quería escuchar sus reflexiones sobre eso y sobre este caso que se da de un personaje del círculo de ingenieros y de topógrafos de Jalisco que desafortunadamente en un partido de Corea hace un gesto discriminatorio. Resulta que es una influencer coreana la muchacha agredida. Creo que amerita su reflexión, Presidenta, pues porque ha explotado en redes sociales. Bueno, entiendo que se disculpó, ¿no? Sí. Esta persona. El racismo, el clasismo, el machismo, toda discriminación deben erradicarse de la sociedad. Todas y todos somos iguales. Eso es lo que debe prevalecer siempre. Ahora, la mayor parte de las y los mexicanos, 99%, somos hospitalarios. Abrazamos, recibimos. Es un porcentaje muy pequeño el que se quedó con la herencia colonial de las castas. Lo que pasa es que luego tienen más presencia en los medios y en otros espacios. Pero es un momento importante porque el fútbol debe ser eso, no dividir, sino incluir. Por eso lo de los boletos tan caros, todo eso tiene que hacer reflexionar incluso a la FIFA, porque está bien que sea un negocio, nadie dice que no deba ser un negocio, pero el fútbol tiene que ser también otra cosa, no solo debe ser negocio, debe ser un espacio de encuentro como todos los deportes. Entonces, por eso nosotros dimos mucho peso al Mundial Social. Claro que los atletas de hoy, lo que uno ve en los partidos no tiene nada que ver con el fútbol de hace 10 años, nada que ver con el de hace 20 y menos el de hace 30, 40, 50 años. Ayer tenía yo una discusión con mi esposo de que quién ha sido el mejor jugador del mundo. Y él sostiene que es Pelé, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, pero Pelé jugó en otra época. Hoy la presión física es distinta, ¿no? Entonces ya saben, entre Messi y Pelé la discusión de los dos grandes jugadores, grandísimos jugadores. Pero hoy es una preparación física muy distinta a la de hace mucho tiempo, ¿no? Pero digamos, es el fútbol profesional. Lo importante es que el fútbol sea espacio de unión, de encuentro, de paz, de igualdad, de no discriminación. Eso debe prevalecer. Y porque dice usted que ya se disculpó, también se disculpó un comentarista de Televisa, ahora que estamos hablando de las manifestaciones de la CENTE, de las madres buscadoras, incluso los estudiantes de Ayotzinapa, más allá de lo que uno pueda pensar o de qué lado esté y opine sobre las formas, su opinión, si es que ya se enteró de esto de que utilicen tanquetas, agua y balas de goma por parte de Mauricio Imay, que me parece repudiable, Presidenta, de una persona que tiene la cámara y el micrófono para meter no estos me enteré. temas. A ver, platícalo, porque eso sí no me enteré. ¿Cómo fue? ¿Qué declaró? Habla de que así se le quitan las ganas y nunca los van a tener cerrando Reforma, y me parece lamentable ese tipo de opiniones cuando usted ha dicho que este gobierno no va a reprimir. Sí, hay que tener paciencia siempre. Las manifestaciones sociales no deben traducirse en represión por parte de la autoridad. Hay que buscar siempre el diálogo y cuando hay otros intereses, pues también la contención. Muy distinto contener a reprimir.
La verdad es que ahí la policía de la Ciudad de México particularmente pues tiene mucha experiencia en la contención, que es muy distinto resistir, digamos, a golpear, a reprimir, a violar los derechos humanos. Y esa es la manera en que pensamos en México, y además por nuestra historia, por lo que ha sido nuestra historia, una historia de gobiernos autoritarios que utilizaron la represión, incluso la desaparición o el asesinato, para callar a los opositores o a los que no estaban de acuerdo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en eso. Pero por otro lado, qué bueno que se den estos debates. No estamos de acuerdo con lo que se dice, pero también qué bueno que haya debate sobre esto, que se abra, que se discuta. Por cierto, los que hemos estado en el Fan Fest hemos visto cómo la gente baila, cómo la gente se divierte, y pensaba en los intentos de polarizar de muchos en las redes sociales. ¿Por qué no reflexiona sobre la unidad nacional, Presidenta, en momentos en que, de acuerdo a De las Heras, usted tiene o mantiene el 71% de aprobación? Pues yo no vi muy polarizada la gente esa bailando. No la vi. ¿Cuándo salió? Acaba de salir, ¿no? Ayer. Sí. A ver, chécale. 71%. A ver, chécale. A ver. Nada más para qué. No la vi. Mientras le consiguen ¿Sí la tienes? Ahí está. Opinión. ¿Eso salió hoy? Ayer. ¿Ayer? ¿Qué más dice? A ver. Ah, esto está buenísimo. ¿Qué opinión tiene usted del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Muy buena, 70%. Muy buena, 70%. Muy mala, 19%. Ni buena ni mala, 8%. Le gané por 1 punto. ¿Qué más? A ver. O ya ahí es todo. A ver, échale toda. No, ahí decía otra. Uy. No. Ya el PRI le ganó al PAN. Híjole. Malas a algunos no les va a gustar esta. A ver, síguele. Ah, pues no está tan mal. 7-2. Adelante. ¿Qué más? ¿Cuál es el atributo que tiene la presidenta? ¿Qué más trae? A ver. Ah, bueno, esa. Y la otra ahí, deja la otra un ratito para que. Está buena. Y miren que nos han pagado una campaña, pero tremenda. Cuando juega, por eso el viernes yo dije, el que le apuesta a que le vaya mal a México siempre va a perder, siempre. Va a perder en la cancha, va a perder en la vida y va a perder en la política. Y estos momentos de cuando juega la selección, pues todo el mundo está con la selección, sí, son momentos de mucha, donde todos queremos que gane la selección.
Bueno, a lo mejor habrá algunos que no, ¿verdad? No sé. Pero le deseamos lo mejor a la selección. Para cerrar, Presidenta, un tema es delicado y entiendo que usted siempre ha aplicado la cabeza fría y la operación Calimán y no será hoy que cambie su postura, pero hay declaraciones de Sara Carter, la Sara antidrogas de Estados Unidos, que reconocen la cooperación, que reconocen al gobierno, la menciona con nombre y apellido, menciona incluso al general secretario Trevilla en este operativo del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también hace, en mi opinión, un comentario desafortunado en esta entrevista que se da a conocer este fin de semana, que dice que ustedes colaboran porque entienden, como los otros países del escudo de las Américas, que Donald Trump está serio cuando dice o cooperan o pagarán los platos rotos, en pocas palabras, que se arrepentirán. ¿Sus reflexiones sobre estas declaraciones, Presidenta? No quiero entrar en discusión con ella. Ella fue… de ella retomo la parte de la prevención. El documento aquel que se publicó, yo creo que hace como un mes, donde hace énfasis en la prevención, en campañas, en educación, en distintas acciones para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Me quedo con esa parte. Se lo planteo porque obviamente en los medios de comunicación ya conocidos, no lo vamos a decir aquí nuevamente, no retoman lo que quieren, ¿no? En debate con ella. Conoce nuestra posición es muy firme en la soberanía, en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación. Esa es nuestra posición y siempre va a ser así. Y lo que podamos ayudar en términos humanitarios para que no llegue droga a los Estados Unidos, lo vamos a hacer. Y también pedimos que del otro lado se trabaje para que no lleguen armas a México. Pero de hecho este caso del Mencho refleja precisamente que la colaboración tiene resultados. Ellos, habla de que ofrecieron siempre lo dijimos, ellos proporcionaron información de inteligencia y ya la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente en este caso, fue quien llevó a cabo pues todo el proceso operativo. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Vamos de este lado, a ver, la compañera ahí. A ver, adelante, ahí y luego adelante. Gracias, buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y el mediodía con Javier Solórzano. Para precisar primero el tema del IEPS que se ha dado al tema de los combustibles, entonces estaría hablando de retirar estos apoyos subsidios. ¿En qué plazo se estaría contemplando? Es una fórmula. La fórmula se quedó desde el presidente López Obrador, hicimos algunas modificaciones ya nosotros. Y es una fórmula que establece, de acuerdo al precio internacional del petróleo, en cuánto debe disminuir el IEPS cada semana. Entonces, cada semana se va ajustando. Entonces, hoy está a $80, entonces evidentemente se va a ajustar para esta semana o para la semana que entra, dependiendo de la fecha. Y así, sucesivamente, hasta que llegue a un precio en donde ya no requiere el subsidio. Gracias. También sobre el tema de la CENTE, usted, bueno, en el marco de estos señalamientos que se hicieron desde aquí en la conferencia, sobre estas dudas sobre si realmente se estaba bajando la información de manera fiel a las bases, la CENTE aplicó encuestas en este fin de semana a sus bases. Sin embargo, al mostrar los resultados, al darse a conocer, hubo algunos grupos dentro de la coordinadora que acusaron fraudes porque no coincidían los resultados con la percepción que ellos tienen dentro del movimiento magisterial. Entonces, en este contexto, primero consultar su postura respecto a estas acusaciones y segundo, saber si algunos grupos que no sean los dirigentes de las secciones se han acercado a su administración de manera alterna para conocer las propuestas. No sabía que había maestros que habían… ¿Dices que hubo fraude que eso es lo que dicen algunos maestros? Algunos maestros se inconformaron con los resultados, particularmente los que se dieron a conocer en la sección de Oaxaca. No debería estar bien, no está bien. Pero bueno, pues ya… La CEP o los maestros que aclaren este tema, porque sí es muy, muy, muy relevante, porque pues nunca debe haber un fraude, ¿no?, en una votación.
Pero ya contestarán Educación y Gobernación, se los dejo a ellos. Solamente en este contexto precisamente de las acusaciones, además de estas encuestas que se levantarán para el tema del OXICAM, ¿se buscaría no son encuestas, consultas? Porque es escuela por escuela. Si fuera encuesta, pues haces una opinión representativa de los maestros. No, aquí vamos a ir escuela por escuela. ¿Se buscaría algún tipo de asamblea o acercamiento mayor directo para exponer los ofrecimientos a las bases, bueno, a los maestros? Es sobre el tema del OXICAM, para eso es la consulta, escuela por escuela. Porque hay quien quiere que se regrese a solamente las comisiones mixtas, es decir, que entre el sindicato y el gobierno se decida las plazas o las nuevas plazas, quién las obtiene y la promoción, como era antes, que llevó a mucha corrupción, la verdad. Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo, las maestras y los maestros. Entonces, por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan y lo que ellos opinen, eso va a ser. Gracias, presidenta. Y también retomando el tema de lo que dijo Sara Carter, ¿cómo toma su administración, su gobierno, también la otra declaración que hizo en cuanto a que no solamente se investigan o se hacen acciones respecto a funcionarios sobre los que se presume un vínculo criminal, sino también contra los gobiernos que los encubran? ¿Cómo toma su administración? ¿Como un amago o cuál es su postura al respecto? Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos. Pues nosotros tenemos reuniones. Entonces el viernes hubo una reunión, se avanza. Pero si estamos contestando cada declaración, pues imagínense. Entonces, pues saben ustedes que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no queremos entrar en un debate sobre ello. Entonces, pues es su opinión, nosotros pensamos algo distinto. Respecto a las responsabilidades que Estados Unidos o compromisos que ha hecho en el marco de este entendimiento de seguridad, ¿hay alguna tarea en la que ese gobierno le esté quedando de ver a México, que haya motivo de reclamo de parte de su administración? Ellos han hecho muchos operativos para disminuir el paso de armas. Lo que nosotros queremos es que haya más. Y también la parte preventiva, porque si no baja el consumo, obviamente hay que hacer muchas cosas, pero tiene que bajar el consumo de drogas en los jóvenes, en México y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es mucho más. Entonces, esa parte es fundamental. No se puede aislar lo que nosotros llamamos la atención a las causas de una estrategia de seguridad. Entonces, nosotros insistimos mucho en ello, en la atención a las causas. En una comparativa recientemente hecha por La Razón respecto a las incautaciones durante su gobierno, se encontró que has rebasado 4.6 veces más lo que se hizo igual en el mismo periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Saber si tiene alguna meta fijada para incrementar esto o es un plan que se sigue, ¿hay algún ritmo marcado? No, es muy difícil decir, pues nuestra meta es tantos laboratorios, ¿verdad? Porque si no, es ahí donde se encuentra que hay laboratorios. Y hay que decirlo muy claramente, son de metanfetaminas, porque lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo, en 3 casos, si mal no recuerdo, quizá puede ser un poco más, mañana viene seguridad a dar el informe, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación del fentanilo como tal, sino con, digamos, la materia prima ya elaborada. Entonces se ha encontrado en 3 ocasiones la elaboración de pastillas, pero no es la elaboración de la materia prima a través de precursores. Eso no se ha encontrado en México. Incluso yo le pedí al Gabinete de Seguridad que volviera a hacer una revisión de todo lo que se ha incautado y son metanfetaminas. En todos los casos es para la producción de metanfetaminas, que existe en México y también existe en Estados Unidos, la fabricación de metanfetaminas.
y obviamente con la investigación pues tiene que quedar claro dónde está la producción del fentanilo, o lo que se usa como, no fentanilo puro, sino el fentanilo que se utiliza ya para las pastillas. Entonces, ahí donde hay información de que hay un laboratorio, pues va y se desmantela. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el Gabinete de Seguridad y particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Todavía te debemos bueno, no te debemos, a todos los protectores de animales, la ley que está elaborando Semarnat y espero yo que en el próximo periodo, en septiembre, pueda ser aprobada. Sí, incluso está considerado el foro informativo de conocimiento para que se tomen las decisiones correctas. Sí, le doy seguimiento para que… Y como usted dijo, refleje por lo que tanto hemos luchado. Sí, así es. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, buenos días a todos y todos los presentes. Elide Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de Noticias Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Hoy traigo un libro, una pregunta y un recordatorio. Señora presidenta, permítame entregarle el primer ejemplar que ha llegado a mis manos del libro de texto gratuito de la colección Shimhai, Múltiples Lenguajes, dirigido a estudiantes de primer grado de secundaria, docentes de diversos niveles educativos, tanto nacionales como internacionales, así como promotores de programas de ética animal, me han pedido transmitir su más sincero reconocimiento al director editorial Alejandro Portilla de Buen y a la coordinadora de iconografía Irene León Coxtinica de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública por su sensibilidad y visión educativa. Este libro representa un hito importante en la educación pública en México al incorporar fotografías que documentan situaciones de sufrimiento animal que con frecuencia pasan desapercibidas por haber sido culturalmente normalizadas. Estas imágenes, acompañadas de textos que enfatizan la sintiencia animal, buscan sembrar desde edades tempranas la reflexión, la empatía, la compasión y el respeto hacia el prójimo. Señora presidenta, el Movimiento Conciencia me pidió enviarle el siguiente mensaje en relación con el libro. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, le expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su esfuerzo, lucha y compromiso en favor de una transformación política y cultural de México. Este avance refleja una apertura hacia nuevas conversaciones educativas y éticas que apenas comienzan, lo cual no habría sido posible bajo las cadenas del neoliberalismo. Estamos convencidos de que las generaciones posteriores reconocerán que no permanecimos indiferentes ante el sufrimiento ajeno, incluido el de los animales no humanos. Un saludo afectuoso, Movimiento Conciencia. Le dejo el libro, señora presidenta, lo traigo claro aquí. Que sí, qué bueno. Gracias. Y permítame la pregunta y permítame darle contextos. Señora presidenta, el 11 de febrero de 2025, la doctora Violeta Núñez Rodríguez, durante el resumen informativo de la Mañanera del Pueblo transmitido por Rompeviento TV, destacó la importancia de los derechos de los animales y de la naturaleza, haciendo referencia a mi participación en este espacio. En contraste, ese mismo día, un analista político internacional, al referirse a dicha intervención, dijo: penoso que no eleven el nivel de cuestionamientos a necesidades nacionales. Lo verdaderamente penoso y preocupante es que se siga minimizando un tema fundamental para la existencia, el equilibrio y el bienestar de todas las especies, incluida, por supuesto, la nuestra. Motivada por los comentarios constructivos, el 13 de agosto de 2025 presenté aquí, en la Mañanera del Pueblo, una breve cronología de los esfuerzos realizados y los avances alcanzados en materia de derechos de la naturaleza en América Latina. Señora presidenta, el pasado 22 de mayo llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2 integrantes de la flotilla Global Sumud, quienes llevaban ayuda humanitaria al pueblo palestino. Me refiero a Violeta Núñez, antes mencionada, y a Sol González. Esta última expresó públicamente su sentir. Cito un fragmento de su discurso: la flotilla es ejemplo de que cuando la causa es justa y está cargada de corazón y amor, podemos no solo resistir cualquier circunstancia adversa, nos podemos levantar.
Nuestra tierra también la llevaba en el corazón desde los olivos de Palestina hasta las ceibas de Chiapas. Los otros seres sintientes también iban en mi corazón, que también sufren la violencia, pero que también nos acompañaron en esta misión. Delfines, ballenas, tortugas, aves, gatos, perros. No debemos acostumbrarnos a la oscuridad. El comentario de Sol González nos recuerda que las causas justas se fortalecen mutuamente desde una ética compartida. Quienes defendemos los derechos de los animales también nos solidarizamos con las víctimas de las tragedias humanas, porque la violencia, cualquiera que sea la víctima, es violencia. Desde el Movimiento Conciencia nos sumamos al llamado por una Palestina libre. Señora Presidenta, la atención internacional sobre los conflictos armados suele centrarse en las disputas geopolíticas y en las repercusiones económicas que afectan a las potencias involucradas. Sin embargo, sus consecuencias trascienden con creces esos ámbitos. En regiones como el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, los animales y sus hábitats se encuentran entre las víctimas más invisibilizadas de la guerra. Ante lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, nos corresponde unirnos al clamor global que existe un alto el fuego inmediato. Sin embargo, en nuestro propio territorio tenemos la obligación legislativa y moral de actuar con responsabilidad, prevención y protección. No podemos hablar de paz ni de justicia mientras ignoremos el sufrimiento de los demás seres sintientes y de los ecosistemas que padecen los estragos de la ambición humana. Señora Presidenta, el pasado 27 de enero le pregunté si me permitiría entregarle a través del Movimiento Conciencia un proyecto para canalizarlo a las instancias correspondientes y abrir la conversación sobre el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho en nuestra Constitución. Usted me respondió, por supuesto, consideramos ampliar los derechos ambientales y el reconocimiento de la naturaleza. Hoy traigo conmigo dicho proyecto. Un documento que concentra décadas de esfuerzo y conocimiento acumulado de diversas personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Ya se le ha hecho llegar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido a la secretaria Alicia Bárcena, con copia a René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dependencia. Señora Presidenta, la pregunta es, ¿puedo entregarle y confiarle a usted esta propuesta de reforma constitucional en materia de derechos de la naturaleza para avanzar en el diálogo y evitar que siga postergándose? Tenemos plena confianza en su compromiso y liderazgo para impulsar esta iniciativa. Sí, por supuesto. ¿Podemos abrir la conversación? Sí, sí. Le comento ahora sí a la Semarnat y al área correspondiente para que se haga el foro y podamos presentar esta ley. Sí, le dejo la propuesta. Sí, muchas gracias. Claro, y por último, muy breve, señor presidente, el pasado 22 de abril le pregunté durante la conferencia matutina si sería posible adoptar a nivel nacional, con motivo de la Copa del Mundo 2026, el lema surgido en la capital mundial del bienestar animal del Estado de México: la mejor jugada es adoptar. Usted respondió favorablemente, señalando que se tomaría como una de las promociones adicionales. Señora presidenta, desde el Movimiento Conciencia estamos en la mejor disposición de colaborar en este esfuerzo, particularmente con Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del torneo, con quien hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de establecer contacto. Los numerosos rescatistas, protectores de animales y organizaciones de la sociedad civil aún esperan que este mensaje pueda impulsarse de manera oficial, fortaleciendo así la labor que realizan diariamente para promover la adopción ética y responsable de animales de compañía. Sí, ayúdame a recordarle a Gabriela para que se ponga en contacto. Gracias. Gracias. La última, si quieren ya. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, con estas acusaciones, o bueno, estas nuevas declaraciones que hace Sarah Carter en Estados Unidos y las reiteradas señalamientos del presidente Donald Trump en el sentido de que pues van en contra de cárteles mexicanos y demás, ¿su gobierno ha realizado o va a reforzar la estrategia para evitar que nuevos agentes extranjeros entren a nuestro país, como entraron en el caso anterior de Chihuahua, sin que reporten sus actividades? ¿Va a estar más pendiente, poniendo más foco de que no estén haciendo actividades ilegales en el país? Más bien esperamos que de todas las embajadas, y particularmente de Estados Unidos, pues esto haya sido un llamado de atención
para que cualquiera de los agentes que lleguen a México se acredite y cumplan con la Ley de Seguridad Nacional. En este mismo contexto y también por el tema de seguridad y por el tema de economía que se está realizando las entrevistas y las pláticas en Estados Unidos sobre el tratado comercial, ¿usted tiene programada alguna llamada o incluso ya una reunión con el presidente Donald Trump pronto? Ya vamos a ver. Pero sí si es necesario, sí, por supuesto. Vamos a esperar esta semana a ver cómo resultan estas pláticas y si es necesario, por supuesto, siempre lo vamos a hacer si es necesario. Presidente, este domingo se canceló, o bueno, cambió sus planes. Usted iba a Zacatecas, era un evento ya anunciado, se quedó ahí el montaje y demás, decidió ir a San Luis Potosí. Se señala que las causas fue la prudencia, precisamente para evitar algunas confrontaciones. Planteaban ahí que iba a haber alguna interrupción en los eventos, entonces dije, ¿para qué? Si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas. ¿Eran eventos eran manifestaciones de la CENTE y de productores? Entre otros. Entonces dije, ¿para qué? Pues hay diálogo con Gobernación, con Educación. ¿Para qué generamos ahí un mal momento? Entonces mejor decidimos ir a San Luis y la verdad estuvo muy bonito lo de San Luis porque estuvimos con jóvenes con síndrome de Down que ganaron el torneo. Muy, muy divertido estuvo la convivencia, nos divertimos mucho ellos y bueno, yo también me divertí mucho ahí haciendo penales con ellos, y jóvenes que ganaron el segundo lugar también de San Luis en el futsal. Y después fuimos a ver una de las canchas que hizo Edna en Santa María, ahí en el lugar donde se hacen los rebozos, ahí en San Luis, y también estuvo muy bonito. ¿Estaría entonces, Presidenta, su agenda de los próximos fines de semana delimitada a las acciones que pueda hacer la CENTE? Fue en particular en este caso, pues porque no consideré que fuera prudente, digamos. Entonces, pero ustedes saben, han llegado a muchos eventos a protestar siempre de distintos temas y siempre busco el espacio para hablar. Ahora, por ejemplo, en la inauguración en Manzanillo de la planta de ciclo combinado, unos trabajadores de CFE pidieron hablar conmigo, se levantaron mientras yo estaba hablando, pidieron hablar conmigo y al final los recibí y estuvimos platicando de algunas solicitudes que ellos tienen. Entonces, siempre buscamos el diálogo, pero en este caso pues decidimos modificar la agenda. En el marco del Mundial, quisiera saber si la Profeco, ¿cuáles han sido las mayores quejas que han tenido y las principales sanciones que se han dado del jueves a la fecha? Por favor. Aquí traigo una notita, si me da un minutito, compañera, le reportamos. Mire, en nuestros módulos, en la Ciudad de México, en el módulo del Estadio Ciudad de México, se atendieron 9 casos, uno por posible fraude en un boleto comprado en reventa y 8 asesorías sobre cómo descargar la aplicación para que se pudieran visualizar los boletos. En Monterrey, 10 casos, 2 reubicaciones por personas que tenían alguna discapacidad y que tuvieron que ser recolocadas en otro espacio por un tema de movilidad, una denuncia de fraude que se canalizó a la fiscalía correspondiente y 7 apoyos para las descargas de las aplicaciones para visualizar los boletos, y en Guadalajara orientaciones generales en la descarga de los boletos. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente compraba sus boletos pero no había descargado la aplicación, entonces ahí se le orientaba para poderlo hacer así. A nivel nacional, a través de nuestras oficinas, únicamente en temas de mundial,
124 atenciones sobre dudas o sus derechos, trámites y canalizaciones a otras autoridades. En teléfono del consumidor, 114 llamadas, reportes por cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes. Y como lo dijimos hace un rato en la exposición, vamos a continuar con la presencia en cada uno de estos lugares, en las 2 terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el AIFA, Guadalajara, Monterrey y en los Fan Festivals. Gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias. José Alfonso. Gracias. Muy buenos días, presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy vamos a tratar de un tema muy poco estudiado, pero que es apasionante. ¿Qué ocurría en esta ciudad hace 97 años? Justo había una gran huelga de estudiantes que exigían la autonomía de la Universidad Nacional de México. Y esta huelga particularmente tuvo una gran legitimidad dentro de la sociedad, a grado tal que niños de secundaria, de la secundaria 4, la Moisés Sanz, junto a Mascarones, apoyaban esta huelga. La huelga de estudiantes hizo recapacitar al gobierno de la ciudad, que entonces estaba gestionada por un presidente municipal, Pushka Saurang, y el presidente suplente de México, Portesil, porque debemos recordar que en noviembre del año anterior habían matado a Álvaro Obregón. La universidad logra su autonomía porque el propio gobierno reflexiona y considera que es un movimiento legítimo. Y si me permite, presidenta, porque ahí encontramos elementos muy interesantes de humanismo, es que en los 15 considerandos, los 5 primeros, dice lo siguiente: el propósito de los gobiernos revolucionarios es la creación de instituciones democráticas funcionales que, debidamente solidarizadas con los principios y los ideales de la nación y asumiendo responsabilidad ante el pueblo, queden investidas de atribuciones suficientes para el descargo de la función social que les corresponde. Segundo, que el postulado democrático demanda en grado siempre creciente la delegación de funciones. Tercero, que ha sido un ideal de los mismos gobiernos revolucionarios y de las clases universitarias mexicanas la autonomía de la universidad. Quinto, que el gobierno de la universidad debe encomendarse a organismos de la universidad misma representativos de los diferentes elementos que la contribuyen. Veamos pues esta cápsula en homenaje al movimiento estudiantil de 1929. Una de las luchas estudiantiles más importantes en México fue la lucha por la autonomía universitaria de 1929 en nuestra máxima casa de estudios. El movimiento comenzó en la Escuela Nacional Preparatoria en marzo de ese año, cuando los estudiantes rechazaron el nuevo plan de estudios. El 8 de marzo realizaron una manifestación y fueron reprimidos por la policía. Los estudiantes de otras escuelas se solidarizaron con su lucha. A pesar de ello, el Consejo Universitario aprobó el nuevo plan de estudios el 23 de marzo. Por esos días, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales protestaron por los nuevos exámenes trimestrales impuestos por las autoridades. La respuesta del gobierno fue todavía más drástica. El presidente Emilio Portes Gil clausuró la facultad y su director, Narciso Bassols, renunció. Estudiantes de esa escuela formaron el comité de huelga. Alumnos de diversas escuelas y planteles se unieron a su protesta contra la ocupación de la policía y bomberos. La inconformidad estudiantil creció y el presidente se vio obligado a ordenar la salida de las fuerzas públicas.
El 24 de mayo, todas las escuelas profesionales se unieron a la huelga. Días después, el Comité Central de Huelga entregó al presidente su pliego petitorio. El 30 de mayo, el presidente Portes Gil tuvo que aceptar como legítimas las demandas. Alejandro Gómez Arias, líder de ese movimiento estudiantil, le escribió una carta a autoridades de la ciudad en la que reclamó la intervención policíaca y señaló: la autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico. La organización y la disciplina de nuestro movimiento, que como usted reconoció hoy en la tarde, es ejemplar y magnífica, aseguran la posibilidad de esos fines. Los estudiantes decidieron continuar la huelga hasta que se promulgara la ley que establecía la autonomía de la universidad el 6 de junio. El presidente de la República expide la ley reglamentaria de la Universidad Nacional Autónoma de México el 9 de julio de 1929. Los estudiantes levantaron la huelga y realizaron una gran manifestación para festejar su triunfo. Hoy la Universidad Nacional es un orgullo para todas y todos los mexicanos y es parte fundamental para el avance educativo, científico y tecnológico de nuestro país. Actualmente, la mayoría de las universidades públicas de México son autónomas, producto del legado de ese movimiento estudiantil. Gracias. Gracias. Buen día.